pues ya, si eso responde la inquietud, entonces sigamos con la caracterización. La voy a pasar muy rápidamente porque pues, el curso, digamos que no es exclusivamente de guadua, sino que es de patología. Entonces, voy a empezar hablando por la clasificación, porque hemos hablado siempre de guadua, pero resulta que este es el nombre común. Hay otros nombres comunes como tacuara, o por ejemplo en Quito, en Ecuador le dicen caña guadúa, con tilde en la U. Pero realmente nos estamos refiriendo a la especie Guadua angustifolia Kunt. Es un género de guadua. Este género tiene más de 30 especies. Hay guadua paniculata, hay guadua werbebaueri, guadua amplexifolia, bueno, hay 30 especies, pero nosotros únicamente utilizamos guadua angustifolia Kunt. Hay otros géneros, hay un género que se llama Philostachys, pero así como hay género guadua y género Philostachys, hay 87 géneros. Hay uno de tierra fría que se llama Chusquea, dentro del cual está el coligüe, que se utiliza mucho en Chile y en Argentina y en Bolivia, pero así como este está el Dendrocalamus y bueno, otra cantidad de especies que algunas veces tienen aplicaciones para hacer textiles, para hacer papel, para sacar alcohol, harina, inclusive alimentos de estas especies. Esta especie como tal, que es la que voy a caracterizar aquí muy rápidamente, únicamente se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Chile eh, y no está en todas las alturas, pero hay muchas especies que crecen al nivel del mar y otras hasta los 4.300 metros. Esta parte que voy a señalar aquí, que les pediría mmm, miraran acá pues en la diapositiva, porque además estoy señalando con el puntero, tiene una anatomía, el culmo, o el árbol propiamente, porque como decíamos en la clasificación, esta es una gramínea, o sea, es un pasto, igual que el maíz, igual que la caña, no es madera, no es madera. Y entonces ella tiene unos nombres. La parte de abajo, hasta los 3 o 6 metros, se llama cepa. Después viene la basa. Después viene la sobrebasa, que son tramos de 3 metros, salen más o menos 4 sobrebasas. Luego viene esta parte de arriba que se llama varillón, que tiene muchas ramas. Casi no es utilizada en la construcción, pero pues no hay ninguna norma ni nada que lo prohíba. Esto ya es más como iniciativa de los arquitectos de la parte final que se llama varillón. La parte de abajo que les decía, un mismo individuo puede tener varios culmos. ¿Sí? Es como una mano, como esto que vemos acá, varios brazos. Entonces un mismo individuo puede tener varios culmos. La propagación de esto es vegetativa, es decir, que si yo uno de estos culmos lo corto, perdón, si lo entierro, él se va a propagar por las yemas. No hay como, aunque se podría hacer una propagación por semilla, no hay una forma eh, tecnificada, pues como los árboles de sembrar con una semilla plantaciones, sino que se hacen son la propagación por estas ramas. Es decir, que una de estas ramas va a dar origen a un nuevo individuo. Por eso lo que se siembra es esta rama. Estas son las ramas basales, que parecen aproximadamente a los 2 metros, estas que estoy señalando. Es muy característico que tenga estas hojas en su edad temprana. Son unas hojas que tienen una pelusa, como que en la prehistoria esto protegía el bambú pues, de los eh, mm, organismos herbívoros que hubiera de la época de los dinosaurios, etcétera. Entonces todavía pues el bambú conserva esto, es muy característico de la especie, estas franjas blancas, por eso se puede identificar que sea guadua y no otra de las 1000 especies de bambú que hay. Estas son las hojas que mencionaba, son unas hojas triangulares que tienen una cobertura que hacía repelente a los herbívoros en esas épocas prehistóricas, pero ella tiene otras ramas. Como ustedes se dan cuenta, estas ramas de aproximadamente 10 centímetros por 2,5, 3 de ancho, son características de la especie. Por eso se llama angustifolia, porque es hoja angosta. La amplexifolia tiene una hoja más ancha y es una especie que inclusive es maciza, pero sigue siendo guadua. Lo que pasa es que está en unas zonas de difícil acceso. Bueno, vamos a hablar rápidamente del ciclo vegetativo. Los primeros meses, esta es la forma de la guadua, es un cono cubierto con las hojas caulinares
que se llama renuevo o brote. Hay una edad temprana en la que apenas empieza a aparecer las primeras ramas, como vemos acá, el crecimiento es muy rápido, estamos hablando de 12 centímetros diarios, se pierden las hojas caulinares, después hay una guadua que es madura, hasta los 4 años, aparecen estas bandas de color blanco, hay unos líquenes como estos que vemos acá que aparecen y empiezan a poblar la guadua y es el indicador de que la guadua está óptima para ser cortada y utilizada, por ejemplo, en construcción o en fabricación de muebles. Y después viene el final del ciclo vegetativo que se llama simplemente la guadua seca, tiene menos resistencia y se caracteriza por este color marrón, donde ya el material no tiene buena resistencia y no tiene buena densidad. Para esta especie, porque advierto que hay más de 1000 especies de bambú, para Guadua angustifolia Kun es ideal que haya buena precipitación, 2000 milímetros por año, una temperatura templada, no excesivamente cálida, 16 a 25 grados Celsius, una altura sobre el nivel del mar entre los 500 y 1200 metros, que es similar a las zonas cafeteras, que haya buena humedad en el suelo, que sean suelos francoarenosos y poco arcillosos, que haya unos caudales de agua, inclusive tiene una ventaja aquí, es que tiene buena retención de agua, entonces eso presta unos servicios ambientales, pues que no nos interesa aquí detallar, y la distancia para reforestar entre ellas debería ser de 4 metros, porque como les dije, se va propagando, y entonces tiene pues unos conflictos de ocupación, o sea, que se extiende casi que como una maleza, entonces cuando se reforesta es una distancia conveniente 4 metros. Esta es una foto microscópica de las fibras, son fibras largas, son muy resistentes, pueden resistir lo que el acero en tracción. Esto que vemos aquí que estoy señalando es la fibra, está compuesta por unos haces vasculares, que es por donde circulan los nutrientes. Estos son los que evitamos que se llenen cuando está en menguante o cuando está seca. Si esto está saturado de agua, pues ahí va a haber una probabilidad de que los xilófagos accedan a ello. Entre las fibras hay un tejido que es este que estamos viendo acá que se llama parénquima. Voy a escribirlo aquí para que tomen nota. El parénquima es una estructura celular que tiene muy baja resistencia y como ustedes ven en esta imagen, no hay unas fibras transversales. Por eso es muy fácil que la guadua se raje. Algunos datos de resistencia. El más alto es el de tensión, que puede ser similar al acero. Entre más distancia haya desde el centro, como les indiqué en otra imagen anterior, hay más resistencia porque hay más densidad y las fibras tienen menos diámetro y menos distancia entre ellas. Este es otro método de inmunización que es por difusión vertical. Simplemente en la parte de arriba, como si fuera una gran copa, se sirve un inmunizante y se espera que se llene. Es mucho menos, bueno, es igualmente eficiente como el de inmersión, pero es mucho más lento, ¿no? Porque tocaría hacerlo por cada guado y esperar que en cada una pues se llenara. Además que por donde hay ramas, por donde ha habido ramas, puede haber pérdidas del inmunizante al hacerlo por difusión vertical. Este es un ejemplo, una imagen de hace muchos años de guadua almacenada que se clasifica por diámetro, se le pone un color, por edades para que tenga 4 años de corte, que es lo ideal, que se cubra, que esté separada del suelo y que esté pues ventilada, que haya una corriente de aire para hacer un secado. Sobre las uniones, pues la norma sismo resistente en el título G12, que también pues ahí está en el aula virtual que ustedes pueden descargar, tiene la forma de hacerlo, se llena según la norma con un mortero, con un grouting fluido, un concreto con una granulometría especial para que él con la varilla haga una especie de émbolo y adentro de la guadua pues tenga una resistencia. Esto se desarrolló hace más de 20 años con varias universidades y con el arquitecto Simón Vélez y pues es lo que la norma hasta el momento establece. Esta imagen es muy diciente del correcto uso del material.
separado del suelo con una cimentación que la aísle de las termitas, del salpique del agua y de la capilaridad, que no tenga una soleación excesiva. Digamos que puede haber agua lluvia o vapor de agua, pero siempre y cuando esté ventilada y se pueda evaporar esa agua en el transcurso del día, no se acumule. Andrés Felipe me pregunta de la separación de suelo, depende mucho del diseño, porque en este caso, por ejemplo, esto evita simplemente el salpique del agua del lavado, ¿no? Del agua lluvia, en algunos casos puede haber como un viento combinado con llovizna que moje la base de la guadua, pero esto puede ser toda la distancia que el arquitecto pueda determinar. Les mostré antes unas imágenes de unos conos en metal que tendrán 15 centímetros y eso ya sería suficiente porque el metal pues ya sería aislante. Y si pues pensamos en plásticos o pensamos en materiales impermeables, pues esas uniones podrían hacer, en este caso es un concreto, pero pues se podría hacer con otros materiales. Es ideal combinar materiales, no que todo sea madera, madera igual. Y pues bueno, la soleación y el tema de la lluvia. Bueno, Emma Viviana Bermúdez me está preguntando por la unión entre la cimentación y la guadua. Hay varios tipos de uniones y eso tiene que ver mucho con el sistema estructural, pues porque hay un sistema en guadua que es el bareque encementado, el cual está en la norma en el título E, de vivienda de 2 pisos, y está el sistema estructural de pórticos. Entonces, cuando son pórticos, lo importante es no dejar que se acumule el agua para el tema de durabilidad. Y generalmente se hace un anclaje con una varilla o con otro tipo de abrazadera para conectar la viga de cimentación que es en concreto con las columnas. Entonces aquí depende mucho el sistema estructural. Cuando es con bareque encementado, lo que se hace es instalar una sobresolera que puede ser en madera y una solera que va anclada a la cimentación a la viga de amarre. De esto en la norma y en las normas Icontec que les referencié, pues ustedes pueden descargar pues los detalles constructivos. Sin embargo, siempre debe haber un criterio especial según las condiciones de salpicado de agua y de recubrimiento que vaya a tener, pero sobre todo de las características del suelo. Si yo tengo un suelo con alto nivel freático, lo ideal es aislarme lo más que pueda de la cimentación, generar barreras de humedad, no sé, instalar polietilenos o plásticos que eviten que por capilaridad suba el agua y generar unas barreras para termitas que simplemente son unas láminas metálicas que impidan que ellas avancen pues con su túnel de barro. Eso simplemente es, bueno. Rápidamente les voy a mencionar unas ventajas porque todos ustedes se han estado preguntando durante estos minutos por qué nos están hablando de guaduas y nos prometieron madera. Pues resulta que este material puede ser un sustituto de la madera, ya que consume menos energía en su proceso de producción que otros materiales como por ejemplo el hormigón o el acero. Además, la guadua durante su proceso de producción, en lugar de generar dióxido de carbono, porque ustedes saben que el concreto y el metal, pues para cocinarlo y esto necesita producir dióxido de carbono, el bambú lo que hace es lo contrario, él fija el dióxido de carbono, es decir, que en la atmósfera hay un carbono que él absorbe por el proceso de fotosíntesis y una vez que lo ponemos en obra, pues ya no vuelve al ciclo. Entonces decimos que la guadua fija 60 toneladas de biomasa seca por hectárea. Una tonelada de carbono equivale a 2 toneladas de madera seca. Hay un rápido crecimiento. Esta imagen la tomé hace unos años de un mismo culmo de guadua en el que en 20 semanas ya tenía 8,5 metros. ¿Esto qué quiere decir comparado con una madera? Que si yo tengo una hectárea durante 25 años para alcanzar 25 metros o 8 metros, como es este caso, en menos tiempo, o sea, en 4 años yo puedo tener la misma altura de guadua, o sea que estoy haciendo que el bosque sea más productivo. Frente a la madera tengo una ventaja. Puedo producir 4 veces más madera que si utilizara pino.
Entonces aquí hay unas condiciones de productividad y Colombia pues lidera la productividad porque pues está en una zona intertrópicos donde recibe más luz solar, tenemos días más largos, no tenemos estaciones, tenemos menos nubosidad, tenemos unas condiciones de agua y de diversidad y de suelos que nos hacen mucho, nos dan una vocación mayor para ser forestales que países como Chile, que produciría 12 metros cúbicos de guadua de madera por año, mientras que Colombia podría producir más del doble. Genera biomasa, tiene una reflexión de la luz en la hoja, entonces eso evita islas de calor. Es fácil de propagar, no requiere como las maderas y otros cultivos la semilla y la cultivo extensivo y monocultivo, sino que, por ejemplo, como se ve en esta imagen, se puede sembrar con otras especies. Aquí vemos que tienen como yuca y plátano y demás. Y crece continuamente sin rotación. Este paisaje no va a ser como la madera que se arrasa completamente cuando se tala, generando unos problemas que después toca esperar 25 años para que se recupere. Este paisaje siempre va a estar vivo porque se van aprovechando algunas de esos elementos. Bueno, esto era muy rápidamente las ventajas, la caracterización del material, porque con este curso yo quería que ustedes tuvieran muy claro que hay unas justificaciones muy profundas para estudiar este material a futuro y lograr que se vaya reemplazando la madera por este material, porque hay maderas que se demoran 150 años en volver a crecer. Entonces nosotros necesitamos una agilidad en ese tema y para eso está el bambú. Voy a mostrarles casos de arquitectura para los que tienen formación como arquitectos y para los que no. Esto es más bien como un recorrido histórico. Esta es la principal imagen que tenemos comúnmente, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, sobre el bambú. La imagen es que esto es para los pobres, pues porque ellos toman esto del cultivo y construyen este tipo de cosas que vemos. Una guadua no vale sino $1.50, entonces una persona sin ningún recurso económico con guadua puede hacer una casa y eso lo ha hecho que se asocia que es un material para pobres. Aquí hay unos métodos evolucionados por campesinos y por colonos hace muchos años. En este vemos que con alambre de púa y unos costales se hace como un sistema tendinoso en el que después se agrega un mortero y se hacen unos herramientos. Entonces es una técnica que se ha desarrollado al punto que el bareque ya está en la norma sismo resistente y ya hay proyectos con cientos de viviendas hechos en bareque, curiosamente fuera de Colombia. En el 99 uno de esos proyectos fue esta urbanización de casas hechas con bareque, pero con esta técnica, pues unas casas de condominios hechas por Simón Vélez que tenían, pues digamos, sacaron del paradigma de que era material para pobres y algunos elementos institucionales como este mirador en el Parque del Café, pues tienen guadua ya en su estructura. Hasta el año 2001 que se construyó en Hannover, en Alemania, este pabellón, para que se hagan una idea, los que no conocen esto, tiene desde este punto, el punto más alto hasta la base, 14 metros, y cada uno de estos voladizos tiene más de 6 metros de longitud. Claro que la estructura, como veíamos en el caso anterior, también es en mangle, pero la mayoría de elementos son en guado. Este pabellón fue un paradigma, un elemento que se reconoce, es el pabellón Seri. Se construyó una réplica en Manizales, por eso digo que es posible que algunos lo conozcan, si están cerca o si han tenido la posibilidad de ir a la Federación de Cafeteros, está la réplica, pero este se construyó en Manizales para que los alemanes dieran permiso de construirlo allá en la feria, en Hannover. Algunos proyectos que son como un grupo de sistemas constructivos que hizo Simón Vélez y algunos otros arquitectos simplemente utilizando la guadua como una viga inclinada. Hasta este otro proyecto que utilizó unas guaduas curvas, era una catedral temporal en la plaza central de Pereira. Esta se reconstruyó en Cartagena muchos años después, pero el sistema lo que hacía era forzar el bambú para que diera una curvatura, ya que la guadua crece recta, pero a veces crece con unas curvas que se pueden aprovechar, ya lo vamos a ver en los puentes. Sin embargo, en este caso lo que se hizo fue a través de unos tensores y de unos cables y de estos elementos de arrastramiento hacer unas curvas
para hacer ahí arquitectónicamente como una metáfora con los guaduales. En el 2003 se construyó esto, que es la sede de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, o sea, una autoridad ambiental, tiene su edificio principal construido en Guadua y Mangle. En el 2008 se hizo tal vez la construcción más grande de bambú en la historia. Aquí Andrés me está haciendo una película que se hacen traslapos en las guaduas, cuál es la longitud máxima que se debe utilizar. Los traslapos depende del sistema constructivo, pues hay varias formas de hacerlos, ¿no? Esto lo voy a explicar un poco en la sesión principal en el tablero y vamos a hacer un ejercicio para entender las variables que se deben tener en cuenta porque realmente no es solo la distancia, la longitud máxima, digamos, también están los traslapos, los espesores de los pasadores, la cantidad de pasadores, la cantidad de elementos. Hay como unas 6 o 7 variables que me gustaría más explicarlas en el tablero. Le voy a dar la palabra brevemente a Jairo porque tiene una pregunta. Resolvió cuando estaba dando la conferencia. Ah, bueno, muy bien, Jairo. Entonces, o se dice que también se hacen casas entamboradas por ambos lados con esterilla de guadua, se le hacen cuadrantes en alambre negro y se panetan. Sí, todo esto que dice Jairo es cierto, esto está incluso dentro del título E de la norma. Hay un manual de la Asociación de Ingeniería Sísmica que es muy práctico, está disponible en internet, simplemente lo consultan para ver como toda la disposición. Hay una red internacional con sede en la China, que voy a escribir aquí la abreviatura, INVAR, eso quiere decir International Network of Bamboo and Rattan, es la red que más publicaciones técnicas ha sacado para que el común de la gente pueda utilizar el bambú. Bueno, el punto en el que íbamos en la presentación es esto. Fíjense que esta es la construcción más grande que se hizo en bambú. Era una cimentación provisional, unos sacos de material simplemente, que tenían elementos verticales haciendo una ondulación para tener una estabilidad. Esto fue en México, en la plaza del Zócalo, que es la plaza más grande que tiene Ciudad de México. Le voy a pedir un favor a Jairo, si puede silenciar el micrófono para que escucho acá un ruido. Gracias. Y esta pues fue una construcción emblemática. Yo estoy pasando rápidamente como los casos de arquitectura porque me gustaría destruir ese paradigma de que la guadua es para los pobres. Este es otro caso de un puente en Bogotá sobre la autopista Medellín y varios kioscos que diseñó el arquitecto Simón Vélez con un sistema estructural que básicamente es una combinación de dos paraguas. Otro arquitecto, Simón Josi, que hizo un peaje en la vía hacia entre Pereira y Armenia, y también en el Cauca, una biblioteca que mereció Premio Nacional de Arquitectura y unos reconocimientos. Con Guado Curva, un arquitecto docente además, Claudio Barini, que hizo algunas obras. Lo mismo que George Stamm, que es un alemán que vive hace años en Colombia y ha hecho puentes como este en Cúcuta, con unas membranas. Carolina Zuluaga, aquí hay un error, no es Zuleta. Ella con Suar, que es una empresa que ustedes también pueden consultar por medio de internet, ha hecho unas viviendas de estrato alto con una expresión muy diferente porque ella obvia un poco el tema de la protección por diseño, sin embargo tiene pues unas experiencias de tratamiento y de preservación de la madera de la guadua que le permiten asumir estos retos. Funde Guadua, del cual hace parte el ingeniero Luis Felipe López, pues tiene unos ejemplos destacables de vivienda de estrato alto en Guadua. Lo mismo que Guaduatec, que fue una empresa, esto es en plena carrera séptima con calle 57 en Bogotá, que tenía un local comercial con unas uniones metálicas como estas que vemos, ya con una variación muy importante respecto a las de Simón Vélez y a las que están en la norma, hasta llegar a un sistema en el que puede hacer reticulados, que es el sistema que principalmente me interesa porque los elementos trabajan a tracción, trabajan axialmente, entonces evita muchas de las patologías de origen mecánico al tener sistemas que obligan a unas uniones articuladas como esta que vemos en la unión, de la cual pues esa empresa Guaduatec
tiene una patente. También lo voy a escribir acá en el chat para que ustedes tengan la posibilidad de consultarlo. Todas estas palabritas claves que les voy dando son las que pues ustedes pueden ahí ampliar información. Bueno, pasando un poco ya a los temas de ingeniería que veo pues que al curso mayoritariamente le pueden interesar. Ha habido un gran desarrollo, incluso aquí en la Universidad Santo Tomás, el ingeniero Jorge Franco tiene unos estudios importantes sobre puentes en bambú. También quisiera destacar al ingeniero Fabián Lamus, porque voy a escribir acá el nombre para que ustedes consulten de lo referente a puentes. Fabián Lamus y Jorge Franco en la Universidad Javeriana y en la Universidad Santo Tomás, que han desarrollado eh, unas técnicas una tecnología que ojalá permitamos en unos métodos de diseño y de cálculo para puentes, así como tenemos en los otros materiales unos códigos y unas normas, que fuera posible que en Guadua también hubiera unas normativas para poder unificar los criterios. Voy a exponer aquí, ustedes están viendo en las diapositivas, unos criterios que parten del sistema estructural. Nosotros podríamos hacerlo más simple, que son vigas, simplemente apoyadas, unos reticulados, donde habríamos que revisar las uniones. También hay un sistema de arcos, que probablemente es el único que se ha utilizado cuando se habla de puentes de Guadua. Un sistema atirantados que sí se utilizó en Cúcuta. Se podrían hacer placas como sistema de puentes o unos elementos colgantes. De todos estos sistemas, ¿cuáles se han desarrollado? Una viga simplemente apoyada para un puente, como este caso de la imagen. Cerchas con las variaciones que hay. Ustedes saben que según la configuración de la cercha, pues hay diferentes tipos de geometrías. Aquí vemos un ejemplo. Se puede elaborar una cercha haciendo traslapos de varios elementos. Cuando la estructura principal y la estructura de soporte en una cercha pueden estar en la parte de abajo, a la mitad o en la parte de encima. O sea que la cercha sea la estructura de soporte y la estructura principal esté por encima. O sea que estas son tres posibles variaciones a las cerchas. Cuando se hacen en arcos y en general en los puentes, aquí vemos dos imágenes de puentes en madera, en donde hay una estructura de arco principal, que es la que soporta, y otra que es la de soporte, que es por donde se transita. En ambos casos hay unas curvas que se dan porque el material originalmente en los bordes del guadual para buscar la luz se curva. Entonces se corta con esta geometría y con esto es que se han hecho puentes. Históricamente esto es un recuento que yo hago muy rápido. En el año 2001, con una longitud de 40 metros en Pereira, se construyó este puente utilizando las guaduas curvas. En Pasto en el 2002, con una longitud de 20 metros, también en Chachagüí se hizo un puente. Y en Bogotá en el año 2003 se hizo un puente mucho más largo, utilizando tres sistemas. Aquí hay un arco principal, que es este que estoy señalando, y hay un arco muy rebajado que tiene unos tensores, o sea, las guaduas aquí empiezan a soportar esa otra estructura, y después hay otra estructura también en arco que funciona también para cubierta. Con esa misma lógica en Ecuador, en Manabí, se hizo un puente de 20 metros en 2004. Y en Cúcuta, ya había mostrado un poco esta imagen de Gestam, que es un constructor alemán que utilizó pues esta lógica de generar unos tensores acá para la estructura principal y una estructura de soporte que también era arcos. Todos estos casos, como les digo, aprovechan la idea de que aparecen naturalmente guaduas curvas, que además son desechadas desde el punto de vista estructural, pero es lo que nos ha mostrado la historia de los puentes hasta el año 2007. Le voy a dar la palabra a Carlos Arturo Rojas, que tiene una pregunta. Sí, arquitecto, es simplemente que es que veo que siempre salen como guaduas en paquete. ¿Eso recibe algún nombre? Imagino que eso lo da el diseño, ¿cierto? Sí, Carlos, la estrategia que han utilizado ellos tradicionalmente son agrupar varios elementos.
Eso le aumenta pues la resistencia, genera una sobreprotección frente a temas, por ejemplo, de pudrición o de fuego que se pueden presentar, ya que ahí está sobredimensionado. Digamos que la resistencia que podría estar exigiendo un sistema, teniendo en cuenta que es un sistema liviano, podría ser absorbido por un solo elemento, pero realmente para tenerlo sobredimensionado, estos ejemplos que les estoy mostrando recurren a eso. No quiere decir que sea necesario que siempre estén varios grupos. Es más, esta presentación la actualicé porque hay unos sistemas estructurales que estudié hace 4 años, como este, que son reticulados, ya no son arcos, son elementos rectos, tipo geodesia, entonces en un nudo, como los que organizó Guaduatec hace algunos años. Estos son de este profesor que vemos acá, que es de Indonesia. El nombre de él es Andy Wijowijaknoko, él es de Indonesia y él desarrolló este sistema de unión. Entonces, aquí ya tenemos otro sistema estructural, ¿no? En donde son elementos singulares, no son grupos de guaduas. El tema aquí es cómo lograr hacer una unión, aunque esa fue la tesis doctoral de este arquitecto que desarrolló hace 4 años, en el 2015, un sistema de unión para esa configuración de unas retículas que pues den una posibilidad de hacer unas nuevas geometrías, pero también de poner a trabajar la guadua en sentido axial, que es como idealmente debería trabajar. La otra forma es esto que precisamente está preguntando Carlos, que yo pueda agrupar varios elementos. Cuando yo agrupo estos elementos, si tienen un menor espesor, como es el caso de los bambúes filostaquis que hay, ese es el nombre de estos bambúes, de estos filostaquis, yo puedo hacer como grupos de filostaquis, amarrarlos en este caso con unas fibras, o podría ser unas cintas metálicas, y hacer otro tipo de arquitectura. Entonces ya no son domos geodésicos de elementos reglados, sino que son grupos de filostaquis que se van amarrando. Esto es en España, una nueva, esta es en España. Pueden buscar para que tengan mucha ilustración, escribiendo caña viva, así como les escribí en el chat, con Y. Pero también en el año 2018 pues nos sorprendió esta red INVAR con este pabellón que tiene 40 metros y son grupos de bambúes. Cuando ellos presentaron el pabellón diseñado por una oficina de Milán, encontramos que el arquitecto al frente de esto es Mauricio Cárdenas, que es un arquitecto de Manizales. Entonces, un arquitecto paisa que está con una oficina en Milán haciendo obras en China, pero básicamente en bambú, con pues una arquitectura que realmente ha merecido bastantes halagos. Voy a escribir aquí el nombre, pues porque él es ya un Mauricio Cárdenas, ustedes lo van a poder consultar también ahí, y pues van a poder como ampliar esta información, ¿no? Porque realmente yo lo que quiero hacer en esta presentación es como un abrebocas de esa presentación. Esto es otra imagen exterior del pabellón. Y un arquitecto de Vietnam, se llama Botronian, que también está rompiendo este paradigma de que es un elemento para pobres, ¿no? Entonces hace este tipo de estructuras. Esto es en Vietnam. Y es un arquitecto pues que también está como en las grandes ligas de la arquitectura internacional, como con este tipo de restaurantes y demás. Jairo tiene el micrófono Bien. porque me va a hacer una pregunta, cuéntenme. No, señor, yo no. Ah, espere que se soltó. No, señor. Bueno, entonces sigamos. Además nos queda 1 hora apenas. Bueno, voy a cerrar con esto de los compuestos. Los compuestos es cuando ya dejamos de utilizar el bambú como un cilindro para estructuras o demás y hablamos pues de bambú laminado.
Bambú laminado es utilizar las secciones del bambú de, ponle 5 milímetros por 1 milímetro y unirlas con un adhesivo prensado entre ellas. Entonces esto logra unas láminas de madera como esta que estamos viendo. Yo espero en la sesión presencial llevarles unas muestras para que ustedes tengan como esa lógica que yo estoy enseñando, porque figúrense que cuando uno se forma, ustedes, algunos recibieron formación hace varios años, pues nos enseñaban cosas de hace varias décadas y lo que debemos es mirar hacia adelante y ver que este material pues tiene grandes posibilidades. Esta es otra posibilidad. Apretando las fibras del bambú se pueden hacer unos bloques de madera con los que fácilmente podríamos ir reemplazando la madera, pues porque los bosques de cedro y roble y otras especies pues se están agotando. Estos son aglomerados, ¿no? Así como ustedes saben que con la madera se hacen láminas de partículas, tableros como los que conforman nuestros escritorios y estos elementos, en el bambú también es posible hacerlo, ¿no? También es posible desenrollarlo, así como la madera contrachapada o triplex, que ustedes conocen ese nombre acá en Colombia de la madera, que son varias capas que salen de chapas. Chapas son cuando se desenrolla, así como cuando uno le saca punta a un lápiz, que sale un elemento plano, pues eso se puede prensar en varias capas y hacer plywood o, o laminate vinyl, que es el LVL, o el OSB, que quiere decir tablero de fibras orientadas. Yo les voy a llevar unas muestras de estos materiales a la sesión principal para que tengamos en cuenta que a futuro la construcción pues en madera pasa por, realmente es por nuevos productos, mucho más que por seguir haciendo, utilizando el bambú tradicional. Inclusive como ven en este ejemplo de Renault, es una fábrica de bicicletas en bambú, pues, una fibra muy resistente y muy liviana. Incluso para acabados también, pero pues esto es más anecdótico. Y este tema que es que en el cultivo se puede formar el bambú para sacar unas secciones planas. Sobre esto versó mi tesis de maestría. Es un proceso también que a futuro supongo que tendrá un buen impacto. Entonces, para terminar, antes de darles paso a más preguntas, ¿qué aprendimos? Bueno, hicimos una introducción del tema, vimos un caso en el que se hizo un mantenimiento puramente estético, la caracterización para entender básicamente que esto es diferente a la madera, y que con base en eso, en la geometría, en la forma y en todos estos criterios se deben hacer unos diseños diferentes. Las ventajas, pues porque deberíamos haber empezado hablando de madera, pero resulta que la madera se está agotando, entonces tenemos que buscar alternativas y todas las miles de especies de bambú que hay son alternativas para sustituir la madera. Unos ejemplos de arquitectura de manera histórica, rompiendo el paradigma de que esto es un material para los pobres. Unos ejemplos de puentes, básicamente teniendo en cuenta que hay ingeniería y que hay mucho camino por delante, sobre todo en materia de puentes, reiterando que el ingeniero Jorge Franco y el ingeniero Fabián Lamos pues han hecho unos avances importantes en todos estos aspectos estandarizados y normativos. La vanguardia de estos arquitectos Botronian, Mauricio Cárdenas y el de Indonesia, Wiyo Wiyanoko, y por último los compuestos que en la sesión presencial voy a hablar de madera laminada. Este curso de patología que yo oriento de madera tuvo una transformación y les explico por qué. Yo encontré al hablar con muchos de ustedes que la madera no se enseña en el pregrado, entonces como que me tocó adaptar esto para rápidamente enseñar conceptos básicos de madera y de guadua para después sí hacer profundidad sobre el tema de la patología.